Sencillamente era una anciana que residía en una cabaña aislada. Su existencia se caracterizaba por la quietud y la penumbra hasta que una tormenta de nieve particular alteró el curso de los acontecimientos. Ocultos bajo estratos de hielo y aprensión, los descubrió, 3 cachorros de pastor alemán, apenas vivos, abandonados, olvidados, pero que de alguna manera la observaban con ojos que albergaban una profunda comprensión. Los acontecimientos que siguieron fueron más que un simple rescate, marcaron el inicio de algo inexplicable para todos ellos. 3 criaturas portadoras de una verdad oculta y una mujer, fracturada por las dificultades de la vida, que se iba recomponiendo gradualmente mediante el consuelo de su conexión. Sin embargo, las acciones recíprocas de los cachorros te asombrarán, pues a veces las narraciones más potentes de afecto no se dan entre humanos, sino entre los afligidos y los devotos que permanecen firmes. La nieve había ocultado por completo el cielo. El mundo más allá de la cabaña de Martha Errich era una extensión de blanco, ilimitada e inquietantemente inmóvil, salvo por el tic-tac rítmico de un viejo reloj de sobremesa y el suave crujido de su mecedora. Estaba sentada en soledad, con la mirada fija en una fotografía deteriorada de su difunto esposo, Jorge, sus expresiones de alegría capturadas permanentemente junto a un lago de montaña. Él había fallecido hacía 10 inviernos prolongados, y la quietud solo se había intensificado. Marta, antes vibrante de alegría y espíritu, ahora se movía con cautela, como si temiera romperse. Sus manos, antes expertas en acolchar y elaborar coronas festivas para el centro local, temblaban sutilmente mientras añadía otro leño a la estufa. No conversaba con nadie. Sus salidas de la cabaña eran infrecuentes, limitadas a recoger el correo, que no se había entregado durante días debido a la intensa tormenta de nieve. Sus únicos compañeros eran los gorriones que alimentaba cada mañana y las alargadas sombras que caían sobre sus suelos de madera al acercarse la noche. Entonces surgió un ruido, apenas perceptible por encima del rugido del viento, pero claramente distinguible, un grito agudo, breve e implorante. Se detuvo al instante. No era el crujido de una rama de árbol ni el gemido del viento, este era el sonido de un ser vivo en apuros. Cogió su abrigo, aún impregnado del aroma de la madera de cedro y los leños encendidos, y se aventuró al exterior. El aire gélido la golpeó con fuerza. Su calzado se hundió en la nieve recién caída mientras seguía el sonido hacia el borde del bosque, donde los pinos formaban un límite irregular y desnudo alrededor de su propiedad. Los gritos se intensificaron, volviéndose más agitados, y ahora iban acompañados de un débil rasguño, como patas sobre suelo helado. Con el corazón palpitante, notó algo, un recipiente de madera parcialmente enterrado y oculto por una lona rasgada. Se apresuró hacia él, con la respiración entrecortada y visible en el frío, y lo abrió. Dentro había 3 cachorros de pastor alemán, minúsculos y temblorosos, sus pelajes apelmazados con nieve y suciedad. Uno de ellos estaba inmóvil. «Oh, Dios mío», murmuró, las lágrimas llenando inmediatamente sus ojos. Sus manos temblaban mientras los levantaba con cuidado, uno tras otro, dentro de su abrigo. El tercer cachorro tomó una bocanada de aire débil y superficial, todavía estaba vivo, pero apenas. Regresó tambaleándose a la cabaña, su edad superada por una oleada de adrenalina. Una vez dentro, metió todas las toallas calientes que poseía en el horno, envolvió a los cachorros como si fueran delicada porcelana y los colocó cerca del hogar. No había cobertura telefónica, ni vecinos cercanos en kilómetros, ni ayuda en camino, solo ella. Y estas jóvenes vidas fracturadas, no invitadas pero por las cuales de repente sintió una responsabilidad abrumadora y profunda. Esa noche, Marta permaneció despierta. Observó su respiración, anticipando que alguno podría cesar. Sin embargo, no lo hicieron. Sobrevivieron. Y en ese instante, ocurrió un cambio dentro de ella, semejante a una brasa largamente dormida que se reavivaba. No obstante,
La pregunta persistía, ¿por qué los habían abandonado allí? En medio de una tormenta de nieve, tan cerca de su morada. Este constituía el enigma inicial, y de ninguna manera era el último. He aquí un giro de los acontecimientos, esta situación trascendió el mero rescate de caninos. El afecto que estos cachorros devolvieron a Marta es de una calidad legendaria, raramente encontrada. Continúe con la narrativa, pues el segmento subsiguiente podría derretir algo profundo dentro de usted. La cabaña, típicamente tan silenciosa e inmóvil como una tumba, era ahora un hervidero de actividad. Marta se movía con una velocidad que no había demostrado en años, rebuscando en cajones, rasgando toallas y ajustando el viejo horno a la temperatura más alta y segura que podía mantener sin quemarse. Los cachorros descansaban, acurrucados juntos en una cesta junto al fuego, sus pequeños cuerpos envueltos en cada trozo de material cálido que pudo localizar. No había tocado las voluminosas camisas de franela de su marido durante muchos años, pero ahora servían de cubiertas. Sus propios calcetines de lana preferidos se ajustaban sobre los cachorros como prendas en miniatura. Esto no era una cuestión de consuelo, era una cuestión de existencia. Uno de los cachorros, más diminuto que sus hermanos, distinguido por una tenue marca negra sobre el ojo, yacía inmóvil. Marta le puso la mano en el pecho. No había movimiento, ni respiración, solo quietud. No, 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 murmuró, con la voz entrecortada, mientras masajeaba cuidadosamente sus costillas. Un recuerdo afloró, algo de sus 16 años, cuando era voluntaria en un refugio de animales con su hermana, antes del trágico incidente que le costó la vida a su hermana, reanimación cardiopulmonar para animales. Acunó la delicada forma del cachorro en sus manos, administró 2 compresiones suaves, seguidas de otra. Seguía sin haber respuesta. Sus ojos escocían por las lágrimas. Otra compresión, y entonces, inesperadamente, un leve jadeo. Una respiración minúscula, débil, pero genuina. La oleada de alivio casi la hizo tropezar. Lo sostuvo con fuerza contra ella, murmurando repetidamente, «¿Estás bien? ¿Estás seguro ahora?» Amaneció, proyectando su pálida luz a través de las ventanas cubiertas de hielo. Marta no había descansado, pero no sentía fatiga. Los cachorros, ahora completamente alerta, se tambaleaban sobre patas inseguras. Sus ojos, aún no enfocados nítidamente, examinaban la habitación antes de fijarse en ella. Era peculiar, incluso inquietante. No emitían ladridos, ni gemidos. Simplemente la observaban como si percibieran algo, o a alguien, familiar. Les puso nombres: Brasa, el más robusto, con patrones parecidos a llamas en su espalda; Sombra, el callado, que se movía poco pero mantenía su mirada fija en ella; y Chispa, el más pequeño que había reanimado, cuya cola fue la primera en moverse. Esa mañana, dividió su avena con ellos, machacándola hasta obtener una consistencia suave y dándosela de comer junto al fuego. No era alimento canino convencional, pero era cálido y satisfactorio, y no mostraron desagrado. A medida que avanzaba el día, su conexión se desarrolló rápidamente, como zarcillos entrelazándose en su corazón. Cada respiración que tomaban, cada pequeño estornudo o bostezo, parecía proporcionar una razón para su propia existencia continuada. Se encontró tarareando mientras lavaba sus toallas. Tarareando. Ni siquiera había pronunciado una palabra en voz alta durante días antes de esto. Sin embargo, había un elemento adicional, algo que no podía ignorar. Estos caninos eran diferentes a los de su infancia. Estaban vigilantes, excesivamente. Cuando cambiaba la dirección del viento, lo sentían antes que ella. Cuando la tetera emitía su silbido, reaccionaban con un sobresalto, no por aprensión, sino por instinto, semejantes a soldados condicionados a anticipar más que mero vapor tras un ruido abrupto. Más tarde esa noche,
observó a Brasa sentado en la ventana, mirando la nieve, sus orejas moviéndose con precisión, su cabeza ligeramente inclinada como si pudiera discernir un sonido distante. Esa noche, mientras se reclinaba en el sofá envuelta en la vieja manta de su marido, los cachorros se acurrucaron a sus pies. Por primera vez en muchos años. Experimentó una sensación novedosa en su pecho, no tristeza, no soledad, sino un sentido de misión. Un delicado e inusual destello de conexión. Sin embargo, este sentimiento, por reconfortante que fuera, iba acompañado de una premonición inquietante. Pues una intuición sugería que esto no era simplemente un rescate fortuito. Estos cachorros no se habían topado simplemente con ella, habían sido dirigidos hacia ella. Y lo que fuera que estuvieran huyendo aún no había renunciado a su persecución. Esté atento, porque el próximo descubrimiento de Marta alterará todas sus suposiciones sobre la tranquila existencia que había establecido en el bosque. Comenzó con un gruñido, no del tipo juguetón, ni el ladrido tentativo que emiten los cachorros jóvenes mientras persiguen sus colas. Este sonido era profundo, sostenido y escalofriante. Brasa estaba en la ventana, con el cuerpo rígido, las orejas erguidas, la mirada fija en algo más allá del cristal adornado de escarcha. Marta, que había estado bebiendo té tibio junto al fuego, sintió que ese gruñido resonaba dentro de ella, como si la propia cabaña hubiera liberado un antiguo aliento. Se levantó sin prisa y se acercó a la ventana, solo se veía blancura, pero Brasa permanecía inmóvil. Su nariz se crispó. Su cola, típicamente meneándose con curiosidad, se mantenía baja e inmóvil. Entonces las percibió, huellas de botas, recién hechas. Rodeaban la cabaña, metódicas, uniformemente espaciadas y considerables. Demasiado grandes para ser suyas, demasiado recientes para la tormenta que acababa de amainar. Provenían del bosque, daban la vuelta por la parte trasera de la cabaña y luego desaparecían de nuevo entre los árboles. Quienquiera que fuera el visitante se había acercado a su misma puerta y se había marchado sin llamar. Las manos de Marta temblaron ligeramente mientras cerraba la cortina. Sus pensamientos, sin ser invitados, saltaron a una noche de hacía 3 décadas, cuando un hombre con ojos furiosos y manos temblorosas había roto la ventana de su cocina. Jorge lo había ahuyentado simplemente con una escoba y una voz llena de furia. Pero Jorge ya no estaba presente, y esta situación actual se sentía más ominosa. Tomó la vieja linterna de su marido y salió al exterior. Brasa la acompañó sin renuencia. La nieve crujía bajo sus pies mientras se movían con circunspección alrededor de la cabaña. El aire permanecía fresco e inmóvil. El único sonido era el viento susurrando entre las ramas, como advertencias en voz baja. A mitad de camino alrededor de la vivienda, Brasa se detuvo. Olfateó la tierra, luego se lanzó hacia un grupo de pinos, ladrando incisivamente. El corazón de Marta dio un vuelco. Se detuvo al borde del bosque, el haz de la linterna vacilando ansiosamente. Cuando Brasa regresó, sostenía algo en la boca, un fragmento de tela, rasgado, oscuro y endurecido con sangre. Marta lo contempló, conteniendo la respiración, no solo por el frío, sino por una sensación profunda e invasora de ser observada. Se giró rápidamente, sus ojos escrutando el bosque. Y entonces lo vio, una silueta alta justo fuera del alcance de su luz, de pie completamente inmóvil entre 2 árboles, encapuchado, inmóvil, observando. Parpadeó, y él había desaparecido. Una oleada de pánico la invadió. Regresó apresuradamente al interior, asegurando la puerta detrás de ella, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Brasa permaneció junto a la ventana, con las orejas erguidas, la cola inmóvil. Sombra y Chispa estaban acurrucados debajo de la mesa, visiblemente perturbados. Más tarde esa noche, mientras una quietud inquietante envolvía la cabaña, Marta encendió una vela y colocó el trozo de tela sobre la mesa.
Algo estaba apenas inscrito en él con rotulador negro, una palabra, o quizás un nombre. Estaba manchado y desvaído, pero aún discernible, seguro. ¿Por qué una persona herida dejaría una advertencia? ¿O estaba destinado a ser una comunicación? Intentó descansar, pero ahora cada ráfaga de viento se sentía como una presencia en su nuca, cada crujido de las tablas del suelo como una pisada. Sin embargo, incluso en medio de su creciente aprensión, un pensamiento persistía: quienquiera que hubiera abandonado a esos cachorros allí no la había elegido al azar. Y una intuición sugería que esto era simplemente el comienzo. Siga atento, porque la parte subsiguiente se adentra más en la nieve de lo que anticipa. Lo que Marta descubre podría alterar potencialmente toda su comprensión de esta narrativa. A la mañana siguiente, la nieve había amainado hasta convertirse en una quietud engañosa. Un silencio denso y blanco cubría el paisaje, pero había una cualidad inquietante en la atmósfera, una calma excesiva, como si el propio bosque estuviera en suspenso. Marta salió a su porche sosteniendo una taza de café tibio que se había enfriado antes de que pudiera sorberlo. Su propósito al aire libre no era realmente por la bebida, estaba observando, sintonizándose con su entorno. Cada crujido en la distancia, cada chasquido de una rama, ahora parecía más nítido, más cercano. Brasa había permanecido en su puesto junto a la ventana durante toda la noche. Sombra había comenzado a pasear en círculos breves y cerrados, sus orejas reaccionando al más leve crujido. Chispa, el más diminuto del trío, permanecía cerca de las piernas de Marta como su propia sombra. Podía sentir la tensión en todos ellos, y en sí misma. Sus manos, que antes temblaban debido a la artritis, ahora temblaban por una oleada de adrenalina. Entonces las notó una vez más, huellas, las idénticas huellas de botas, nítidas y recientes, originadas en el bosque y conduciendo directamente hacia su valla trasera. Esta vez, sin embargo, no rodeaban la propiedad. Terminaban a solo unos pocos metros del borde de la línea de árboles, como si la persona que las hizo estuviera allí, observando. Aún así, se retiró a la cabaña, aseguró la puerta y corrió todas las cortinas. Su respiración se aceleró, no solo por miedo, sino por una sensación más profunda, reconocimiento. Este era un patrón que conocía íntimamente, del tipo que se insinúa bajo la piel y murmura: «Has sido notada». Esa tarde, mientras recogía leña cerca del cobertizo, un sonido susurró en el bosque detrás de ella. Se giró bruscamente, linterna en mano, y allí estaba él, un hombre alto, encorvado por el cansancio, vestido con una parca oscura con la capucha cubriéndole el rostro, y caminando con cojera. Su bota se enganchó en una raíz, haciéndolo tropezar y apoyarse contra un árbol. Marta se quedó inmóvil, con el pulso acelerado. El hombre permaneció en silencio, no intentó acercarse, y simplemente se quedó allí, respirando con dificultad. Brasa salió disparado de la puerta abierta del cobertizo, emitiendo un gruñido tan profundo que resonó en el pecho de Marta. El hombre retrocedió y levantó una mano, no de manera amenazante, sino casi como en señal de capitulación. Luego, sin pronunciar palabra, se giró y desapareció entre los árboles, engullido por los pinos tan rápidamente como había aparecido. Ella permaneció allí durante varios minutos, intentando persuadirse de que era producto de su imaginación. Sin embargo, el gruñido bajo de Brasa y la nieve comprimida bajo las botas del hombre indicaban lo contrario. Esa noche, a Marta le resultó imposible permanecer quieta. Cada vez que cerraba los ojos, la figura reaparecía en su mente, su cojera, la expresión de sus ojos, la quietud que portaba como una nube ominosa. Encendió una vela en la vieja mesita de noche de su marido y recuperó un álbum de fotografías desvaído. La risa de Jorge en una imagen casi le arrancó una sonrisa, pero la sensación de calidez fue fugaz. Su atención se centró en el trozo de tela que Brasa había descubierto la noche anterior, manchado de sangre, rasgado, con la palabra «seguro»
garabateada con letra insegura. ¿Pero a salvo de qué peligro? No durmió. Mientras el fuego disminuía y el viento se levantaba una vez más, murmuró para sí misma en la oscuridad, ¿en que nos he metido? Sin embargo, muy por debajo de su miedo, una chispa persistía, pequeña y tenaz, el tipo de resiliencia que se encuentra en individuos que ya han sufrido una pérdida total y no poseen nada más que ofrecer excepto todo su ser. Y en esta coyuntura, los acontecimientos dan un giro significativo, pues Marta está a punto de descubrir algo oculto en la nieve que no solo dilucidará por qué le trajeron los cachorros, sino que también la colocará directamente en el camino de algo mucho más sustancial. No desvíe su atención ni un momento, la situación solo se intensifica a partir de este punto. La mañana siguiente al encuentro con el extraño cojo tenía una atmósfera distinta. No se debía a ninguna disminución de la nieve ni a la moderación del viento. No, era la quietud, esa calma inquietante donde incluso las criaturas aviares parecían estar en suspenso. Marta se deslizó por la cabaña como una aparición. Cada ventana estaba ahora doblemente asegurada. Cada crujido de la estructura de madera enviaba una nueva sacudida a través de su sistema. Sin embargo, no era la aprensión lo que ejercía el mayor dominio sobre ella, era la intuición de que algo más profundo yacía oculto aquí, no solo en la nieve, sino dentro de la propia narrativa. Necesitaba leña. Su última provisión de troncos secos se había agotado, y los cachorros, que ahora ganaban fuerza y se volvían más observadores, necesitaban calor. Brasa y Chispa la acompañaron mientras caminaba con dificultad hacia la zona detrás de la cabaña, mientras Sombra permanecía en el porche, vigilándolo como un centinela. La vieja pila de leña estaba congelada. Alcanzó el hacha corroída justo cuando Brasa se alejó corriendo, ladrando con abrupta insistencia. Desapareció detrás de un grupo de pinos cargados de nieve. Brasa, gritó, con el corazón desfalleciendo, sus pies hundiéndose en la nieve fresca. Siguió el camino que él había hecho hasta que lo vio posicionado al borde de un ventisquero, con el pelaje erizado, escarbando un objeto parcialmente oculto bajo el hielo. Acercándose con cautela, entonces lo percibió, una placa de identificación de perro, metálica, empañada por la escarcha y la edad, pero innegablemente una placa. Retiró suavemente la nieve con su mano enguantada. La inscripción era tenue pero legible, Unidad K9 Oficial Fuentes Activo Clasificado. Un extraño frío la invadió, sin relación con la temperatura. Fuentes. El nombre resonaba con familiaridad. No pudo recordar inmediatamente su significado, pero un fragmento de un recuerdo afloró, un viejo informe de noticias de muchos años atrás, que detallaba un programa controvertido que había salido mal, involucrando perros entrenados para propósitos que excedían los roles militares estándar, mejorados, llevados más allá de sus capacidades. Y el hombre que intentó detenerlo había desaparecido. Regresó apresuradamente a la cabaña, su aliento condensándose en el aire helado, y buscó en un cajón que contenía viejos recortes de prensa y fragmentos de papel usados para encender fuegos. Allí, doblado en dos debajo de un artículo sobre la recuperación de incendios forestales, estaba el titular: Esguía canino militar desaparece con cachorros clasificados, crecen temores de proyecto ilegal de bioentrenamiento. La fotografía era borrosa, pero era él, el hombre del bosque, con la misma complexión y los mismos ojos cansados. Se sentó, temblando, la fría placa de perro descansando en su palma. Los cachorros se reunieron alrededor de sus pies, ahora quietos y serenos, como si comprendieran, como si recordaran. Y entonces la comprensión la golpeó: estos no eran simplemente animales abandonados, estos eran precisamente los perros con los que él había desaparecido. Brasa, Sombra y Chispa no eran perros callejeros comunes. Constituían la prueba, y su posesión de ellos significaba que alguien, en algún lugar, deseaba su regreso, intensamente, quizás incluso peligrosamente. Esa noche, la sensación de inquietud se intensificó.
Alrededor de la medianoche, un impacto agudo golpeó la pared de la cabaña. Se incorporó bruscamente. Otro impacto, más fuerte y cercano. Miró por la ventana. Solo se veía nieve arremolinándose. Luego, un parpadeo de luz roja, pequeña, intermitente. Un dron. Flotó momentáneamente antes de alejarse rápidamente en la oscuridad. Su corazón se hundió. Quienquiera que estuviera observando ahora sabía su ubicación exacta. Esto ya no era solo una narrativa de supervivencia, esto era un conflicto, silencioso, oculto y acercándose rápidamente. Sin embargo, tenga esto en cuenta, a veces, los inviernos más gélidos encienden las llamas más vehementes. Y Marta, ella apenas comenzaba a sentir ese fuego. No querrá pasar por alto lo que sucede cuando el extraño reaparece y se desploma en su umbral. Porque el momento siguiente en esta historia no es simplemente un punto de inflexión, es una revelación. La nevada había persistido durante días, pero esta tormenta en particular era distinta. El viento ululaba con un tono desesperado, y la atmósfera poseía una pesadez que imbuía de significado cada crujido del suelo de la cabaña. Marta estaba junto al fuego, con la placa de identificación del perro aún aferrada en la mano. Un golpe apagado sonó en la puerta principal, 3 breves toques, inciertos y débiles. Brasa emitió un gruñido bajo, no de advertencia, sino de preocupación. Marta abrió la puerta ligeramente, lo suficiente para mirar por la rendija. Lo que presenció apenas lo registró, el mismo hombre encapuchado del bosque estaba ahora en su umbral, luchando por mantenerse en pie. Su tez era pálida, sus labios cianóticos, y antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, cayó en la nieve. Reaccionó sin deliberación. En cuestión de minutos, estaba dentro, tendido en el viejo sofá cerca de la chimenea. Marta lo envolvió en todas las mantas que poseía, le aplicó una compresa tibia en el pecho y le administró caldo con una cuchara, tal como había hecho décadas antes cuando su hijo había contraído neumonía. Los perros se movían a su alrededor, sin ladrar, sin miedo, simplemente observando. Sombra le rozó la pierna con ternura, como en señal de reconocimiento. Cuando el hombre finalmente abrió los ojos, la primera palabra que murmuró fue, chispa. Marta se tensó. Usted los conoce, afirmó. Él asintió, la agonía grabada profundamente en las líneas de su rostro. Eran míos. Yo los crié. Se identificó como Tomás Fuentes, un antiguo guía de una unidad K9 clandestina asociada a una empresa de seguridad privada que una vez había sido contratada por el gobierno. Sin embargo, la manera de hablar de Fuentes no era la de un soldado, era paternal. Estaban condicionando a estos perros para roles que iban más allá de simples rastreadores o guardianes, dijo con voz ronca. Deseaban armamento, insensibles, obedientes únicamente a las órdenes. No obstante, algo se había desviado del plan, o quizás había procedido exactamente como estaba previsto. Hizo una pausa, reprimiendo recuerdos. Cuando presencié sus métodos, las reprimendas, los medicamentos, el confinamiento, no pude permanecer pasivo. Violé el procedimiento, tomé a los cachorros y huí. Marta se sentó en silencio, una tempestad interna más violenta que la tormenta exterior. Fuentes parecía un hombre que lo había perdido todo. Y, sinceramente, ella reconocía esa expresión, la había llevado ella misma. Mi compañero, añadió suavemente, no sobrevivió. Nos apresaron cerca de una presa en la región norte. Solo logré rescatar a estos 3. Los abandoné en las cercanías de su bosque cuando mi pierna me falló. Esperaba que si una persona compasiva los descubría, podrían tener una oportunidad. Marta asintió deliberadamente. La tuvieron, y yo también. En ese instante, ocurrió un cambio palpable en la habitación. 2 extraños,
cada uno fracturado por el mundo de distintas maneras, estaban sentados uno frente al otro, unidos por 3 perros notables y la carga intangible de decisiones que no podían revertir. Sin embargo, el relato de Fuentes incluía una advertencia. No se detendrán, declaró. Usted los ha protegido durante este tiempo, pero ahora que la han localizado, drones, huellas, la tela ensangrentada, se están acercando, y no les importará ningún daño colateral. Marta no retrocedió. Había soportado el dolor, la soledad y el duelo por todos los que alguna vez había amado. Había emergido de todo ello marcada, ciertamente, pero aún resiliente. No temo a individuos que envían máquinas, dijo en voz baja. He enfrentado un dolor que no se puede descartar con un mando a distancia. Fuentes esbozó una leve sonrisa, casi con incredulidad. Posee más fuerza de la que aparenta. Ella se encogió de hombros. No la tenemos todos. No obstante, en el exterior, la nieve ya no descendía suave y silenciosamente, se intensificaba, cayendo más fuerte, rápida y urgentemente. Y dentro de esa tormenta, otro elemento estaba presente, faros. 2 de ellos, avanzando lentamente, porque el pasado que habían intentado evadir finalmente los había alcanzado. ¿Y qué sucede a continuación? Baste decir que la tranquila cabaña no permanecerá así por mucho más tiempo. Los acontecimientos venideros pondrán a prueba la lealtad, el afecto y la propia supervivencia. La nieve azotaba las ventanas como una alerta. Fuentes estaba ahora de pie, cojeando pero vigilante, con la mirada fija en los faros que se acercaban. Marta no hizo preguntas sobre el curso de acción, era innecesario. Ciertos instintos permanecen perennes, independientemente de su latencia. Aseguró la puerta principal, luego la trasera. Reexaminó el rifle que Jorge le había legado, un arma anticuada, polvorienta y engorrosa, pero cargada. No lo había disparado en muchos años. Sus manos temblaban mientras lo empuñaba, pero no mostró signo de vacilación. Los perros también sintieron el cambio. Brasa emitió un gruñido profundo y gutural. Chispa se encogió junto a la mesa. Sombra montaba guardia en la puerta como un soldado en su puesto. Ya no se ocultaban, estaban preparados. Fuentes miró por la rendija de la cortina. No son policías. Sin matrículas, sin insignias. Eso significa operadores privados, lo que implica que no hay regulaciones, murmuró Marta. 2 todoterrenos negros se detuvieron justo después de la línea de árboles, sus faros cortando la tormenta como cuchillas. 4 hombres descendieron, ataviados con equipo táctico, enmascarados y portando armas. Se activaron linternas. Avanzaron lentamente, sistemáticamente, escaneando el bosque cubierto de nieve con sus haces de luz. Brasa se lanzó hacia la ventana trasera, con la cola erguida, el cuerpo rígido. Alguien estaba rodeando la cabaña. Fuentes, dijo Marta sin volverse, si esto concierne a los perros, no tiene permitido entregarse. Hizo todo lo que pudo. Ahora, salvaguardamos lo que queda. Él la miró, asombrado. Ni siquiera los conoce. Reconozco la fidelidad cuando la encuentro, respondió ella. Y he visto a suficientes individuos abandonarla. Sonó el primer golpe, sereno, vacío. Un frío impregnó la cabaña, sin relación con la temperatura ambiente. Salga, ordenó una voz. Entregue los activos. Sin preguntas. Sin cargos. Activos. Ese término desgarró algo dentro de ella. Abrió la ventana lo suficiente para exclamar, no son activos. Son familia. Silencio. Luego un segundo golpe, esta vez más contundente. Ya no estaban haciendo peticiones. Fuentes avanzó, con la mano levantada. Permítame ir. Se retirarán si me apresan.
Pero antes de que Marta pudiera intervenir, Brasa cargó. Forzó la puerta para abrirla y desapareció en la tormenta de nieve. Un ladrido, sucedido por un grito, rasgó el aire. Una lucha, un disparo. Fuentes salió corriendo, Marta siguiéndolo, su corazón latiendo como un trueno. Uno de los hombres yacía en la nieve, gritando, su arma a varios metros de distancia. Brasa estaba sobre él, sin morder, simplemente inmovilizándolo. Los otros operativos retrocedieron, momentáneamente desconcertados. Entonces ocurrió el desarrollo inesperado, una sirena. Un nuevo vehículo se acercaba desde el lado opuesto del bosque, navegando entre los árboles como un rescatador sobre ruedas, una camioneta del sheriff local. Y siguiéndolo, otro coche, del que emergió una mujer con una credencial de prensa y una cámara colgada al hombro. Fuentes parpadeó. No, esa es Raquel. ¿Una conocida suya?, preguntó Marta. Ella es la que intentó destapar la situación. Los hombres armados se quedaron inmóviles, irresolutos. No habían anticipado testigos, particularmente no del tipo capaz de diseminar la verdad en meros segundos. Están siendo documentados, gritó Raquel. Desistan, o háganse infames. Y así de simple, la nieve pareció aquietarse una vez más. Porque a veces, incluso en la tempestad más profunda, la verdad encuentra la manera de emerger. ¿Y qué sigue? El segmento concluyente de esta narrativa, porque lo que comenzó como un rescate culmina en algo mucho más significativo, una decisión que redefinirá la esencia de la protección, el afecto y la defensa de aquellos incapaces de hablar por sí mismos. El capítulo final es uno que nunca olvidará. En el instante en que el vehículo del sheriff apareció a la vista, el tiempo pareció fragmentarse. Los operativos se quedaron helados. Sorprendidos no por un intercambio de disparos, sino por la perspectiva de ser responsabilizados. Nadie había anticipado la participación de las fuerzas del orden, ni la presencia de testigos. Y, ciertamente, nadie había previsto a una periodista blandiendo la verdad como un faro en las sombras. Raquel emergió, su cámara ya documentando, su voz firme y resuelta. Aléjense de la mujer y los perros, ordenó. Esta transmisión ya está en vivo. Uno de los operativos buscó su dispositivo de comunicación, hizo una pausa y luego lo bajó. Sus instrucciones nunca habían tenido en cuenta tal escenario, nadie les había informado que serían observados. Fuentes cojeó hacia adelante, protegiendo parcialmente a Brasa, quien permanecía vigilante a su lado. Ella lo sabe todo, anunció Fuentes. Cada documento, cada juicio, cada encubrimiento. Si proceden ahora, no nos eliminarán, se incriminarán ustedes mismos. Siguió una confrontación, no con armas de fuego, sino con veracidad. Luego, gradualmente, los operativos se retiraron. Uno tras otro, regresaron a sus todoterrenos. No se intercambiaron palabras, solo la silenciosa partida de hombres reconociendo que habían perdido su ventaja. La nieve consumió sus huellas mientras los vehículos desaparecían en la tormenta. Sin embargo, algo había cambiado, algo perdurable. Posteriormente, de vuelta en la cabaña, el fuego ardía con más intensidad que en muchos años. Marta ocupaba su mecedora, con Chispa durmiendo en su regazo. Sombra descansaba junto a la chimenea, sus ojos finalmente cerrados en tranquilidad. Fuentes estaba de pie cerca de la ventana, sus ojos húmedos pero resueltos. Raquel difundió toda la información, las grabaciones de vídeo, las placas de los perros, las declaraciones juradas. Todo se transmitió en vivo. En cuestión de horas, Internet bullía de actividad, hashtags, manifestaciones y desorden oficial. La verdad largamente suprimida del denunciante ahora resonaba globalmente. En los días siguientes, las repercusiones se extendieron incluso a esta apartada zona de Cantabria. La organización responsable del programa K9 fue disuelta.
Se iniciaron investigaciones. Y Brasa, Sombra y Chispa ya no eran considerados fugitivos, fueron reconocidos como supervivientes y campeones. El sheriff ofreció personalmente atestiguar sobre su carácter, registrándolos oficialmente como animales de terapia certificados para la comarca. Fuentes declinó una invitación para aparecer en televisión, optando en cambio por permanecer cerca, alquilando una pequeña cabaña situada colina abajo de la residencia de Marta. En cuanto a Marta, toda su existencia se transformó. La mujer que antes contemplaba viejas fotografías en silenciosa reflexión ahora reía mientras Brasa jugaba alegremente con los niños en la nieve. Enseñó a Chispa a traer leña, aunque con frecuencia regresaba con ardillas en su lugar. Sombra, consistentemente el reservado, rara vez se apartaba de su presencia, su compañía un ritmo reconfortante que no sabía que le faltaba hasta su regreso. Una tarde, la escuela primaria local vino a la cabaña para una excursión de «Conoce a los perros milagro». Decenas de pequeñas botas corrieron por su jardín delantero, infundiendo el aire de deleite y asombro. Marta, observando desde el porche, envuelta en la vieja manta de Jorge, sonrió más ampliamente que en muchos años. «Usted los rescató», comentó Fuentes en voz baja, acercándose a ella. Ella miró a los cachorros, que ahora corrían por la nieve con niños alegres persiguiéndolos. «No», murmuró, con voz suave, «ellos me rescataron a mí». La conexión entre humano y animal nunca había sido más evidente. No se trataba de una operación de rescate, ni de retribución. Se trataba de recuperación, una curación gradual, desordenada, pero potente que se origina en el acto más modesto de afecto y resuena indefinidamente. Así, en un mundo que frecuentemente pasa por alto sus elementos dañados, una anciana y 3 pastores alemanes sirvieron como recordatorio para todos de que algunas narrativas no están hechas para el entretenimiento, están destinadas a restablecer la creencia. Y quizás, solo quizás, ese es el tipo de historia digna de difusión.